constatare quello che si è fatto. Vine para ver y confirmar lo que se hizo. Para ver y confirmar lo que se ha hecho. Pero más que todo, para ver y confirmar lo que queda por hacer. Italia, proletaria y fascista. La Italia de Vittorio Benito y de la Revolución. Levántate. Descubriendo la historia. Fascismo, capítulo 5. Mussolini, el padre del fascismo, había caído. Se fue con los gloriosos días en que fue amado por muchos. Se acabó la adulación de las multitudes. Pasó el tiempo en que un coro de 7.000 cantaba para Il Duce, o en que grandes orquestas tocaban para él. El 25 de julio de 1943 cambió todo, y terminó la gran ilusión de un imperio fascista. Era una tonada diferente, y la canción que tocó por tanto tiempo ahora llevaba la ola de la guerra a Italia, y con ella la desaparición de un líder que a veces había sido reacio a luchar. Mussolini disfrutó de un ascenso popular y de un fortuito, aunque brutal, reinado. El gran concierto que se había montado para Il Duce ahora era solo una memoria cinemática. Mussolini había fascinado al pueblo con los éxitos del fascismo, mientras se ocultaba al país la consecuencia eventual de los medios por los que Il Duce llegó al poder y lo ejerció. Después de que los aplausos comenzaron a callar, el aspecto casi religioso que creó alrededor de él se evaporó por completo. El fascismo fue un experimento posterior a la Primera Guerra Mundial en un intento de generar orden dentro del caos que siguió a la guerra. Y aunque hizo mucho daño, había unificado y organizado a Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las instituciones fascistas simplemente se reorganizaron para evitar que el país cayera en un segundo periodo de caos de posguerra. Mientras la guerra oprimía a Italia, el pueblo buscaba a quién culpar por el problema que llegó. Mussolini llenaba el papel perfecto. Las personas que asistieron a este enorme concierto no tenían idea de que pronto llegaría el día en que el amor que sentían por el líder fascista se convertiría en odio. Después de 20 años de fascismo, hubo 2 anuncios por radio. En el primero, el rey despidió a Il Duce y nombra a su reemplazo, Bodalio. En el segundo, el fin de la Alianza del Eje es declarada. Italia ya no pelearía más al lado de Alemania y no se opondría a los aliados. Una población cautelosa pero aliviada inundó las calles de cada ciudad. Mussolini se había ido y la guerra había terminado. Las oficinas y cuarteles fascistas fueron desmontados. Retratos y estatuas del dictador fueron destruidos. Y primero, es detenido en las barracas de los Carabinieri en Linano. Pocos días después, Mussolini es transferido al lugar en el que solía encerrar a sus enemigos, la isla de Ponza. Pero el ejército alemán en Italia no se rindió, y a pesar del deseo de Italia de evitar lo peor de la guerra, fue visitada por tierra sin misericordia. Bodalio ordena la disolución del partido fascista y la liberación de presos políticos, pero el bombardeo aliado de las ciudades italianas continuó. Hitler inicia la Operación Palático, en donde los ahora invasores ejércitos alemanes debían evitar que el rey y Bodalio se rindieran ante los aliados y protegieran las fronteras del sur del Reich contra los ataques. En vez de tratar de conservar toda Italia, las fuerzas de Hitler hicieron una retirada táctica al norte, donde podían atrincherarse, concentrar sus fuerzas y sostener el frente. Mientras los alemanes se movían al norte el 8 de septiembre, la radio argelina anuncia el armisticio entre el general Dwight D. Eisenhower e Italia. El mariscal Bodalio hace el anuncio en Italia. El mensaje de Bodalio a la nación. Pueblo de Italia, reconociendo la imposibilidad de continuar la lucha contra fuerzas aliadas superiores, y en el intento de evitar mayor destrucción y sufrimiento a la nación, el armisticio solicitado por el gobierno italiano al general Eisenhower, comandante de las fuerzas aliadas, fue aceptado. En consecuencia,
Todas las hostilidades de todas las fuerzas italianas contra fuerzas aliadas deben cesar de inmediato en todos lados. Para el ejército italiano fue confusión total. En un momento, el aliado con el que habían caído ya no era un aliado. Los alemanes actuaron de inmediato, despidiendo y arrestando unidades enteras y ocupando puestos estratégicos. El rey y el primer ministro escaparon a Brindisi para evitar ser capturados por los nazis. La comida comenzaba a escasear y los aliados proveían lo que podían. La meta de Hitler era liberar a Mussolini y reorganizar el fascismo italiano. Cuando Mussolini supo esto, se sorprendió. Esta es la más grande humillación que me podrían hacer. ¿Cómo podría alguien pensar que entraré con Alemania y trataría de reconquistar el gobierno con ayuda alemana? En absoluto. El alto mando alemán se estaba preparando contra el inminente ataque aliado, moviendo y reorganizando grupos de batalla para flexibilidad y apoyo mutuo en la parte de Italia que conservaban. Los aliados habían aterrizado en Sicilia el 10 de julio de 1943 y tomaron la isla en poco más de un mes. El 3 de septiembre, las fuerzas aliadas invadieron la península de Italia, pero Hitler quería su gobierno títere italiano y estaba determinado a resistir a los aliados en Italia. Mussolini fue movido al centro de detención de la montaña Gran Sasso, donde se pensó que permanecería hasta el fin de la guerra en Italia, pero el 12 de septiembre, un grupo de paracaidistas alemanes hizo un ataque sorpresa usando planeadores. Tras aterrizar, la unidad especial se abrió camino montaña arriba. Mussolini fue liberado y sería llevado al cuartel general del Führer. Parecía que, quisiera o no, iba a seguir siendo il Duce, pero solo de nombre. Hitler hizo que su gente de propaganda le diera un giro nazi al evento. Una de las unidades de fuerzas especiales del Führer valerosamente liberó a il Duce. La operación se programó y planeó perfectamente, apoyados por unidades de la SS y del Servicio de Seguridad. La operación tomó fácilmente el puesto ocupado por los traidores. Il Duce está libre. Mussolini escribió en su diario: llegué a la conclusión de que mi organización ha sido destruida. Mi caída es definitiva. La sangre, la inefable voz de mi sangre, me dice que mi estrella se apagó para siempre. Mientras los oficiales a cargo de la operación seguían felicitándose a sí mismos, al cabo de un mes, la radio alemana transmitió la noticia de la reconstitución de un nuevo partido fascista y el nacimiento de una nueva república al norte de Italia. Un Mussolini sorprendido es llevado a reunirse con el Führer. Hitler creía que necesitaba a Mussolini y el nacimiento de la República Italiana Socialista en el norte solidificaba la ilusión de un frente del eje. Con este Führer omnipresente, la presencia de Mussolini comenzaba a desvanecerse. Las unidades italianas en el norte se restablecieron, y Mussolini no guarda rencor contra los oficiales que, como él, ahora deben servir a su amo alemán. Para el pueblo italiano, sin embargo, este pequeño arreglo no le da un buen final a la guerra. Aunque Goebbels admiraba a il Duce como el último de los romanos, no está seguro de que Mussolini esté a la altura del liderazgo, diciendo que está tan apagado a su italianismo que le faltan las cualidades de un revolucionario mundial. Los alemanes hicieron un gran esfuerzo para mantener la apariencia de dos viejos amigos siguiendo la lucha por la madre patria. Pero Goebbels no cree que Mussolini dirigirá al nuevo ejército. Y el otro arquitecto principal de la propaganda alemana hace lo posible para darle al mal tiempo buena cara. Es claro que la sombra de gobierno de Benito Mussolini tal vez no sirva a los intereses alemanes. Después de terminar la reunión, il Duce es llevado hasta su avión para ser enviado a una Italia dividida por la guerra. Una Italia que no puede evitar la severidad de la batalla. Una Italia a punto de ser vencida por los aliados y manipulada por los alemanes. En el norte, en septiembre de 1943, el CLP, o Consejo para la Liberación del País, reúne a comunistas, socialistas y los hombres que formarían el Partido Democrático Cristiano en el futuro.
Mientras tanto, unidades guerrilleras usaron las montañas como protección para comenzar una guerra contra los alemanes. A finales de septiembre, 23 civiles son ejecutados por los alemanes como represalia por la muerte de un soldado alemán. En los días siguientes al armisticio, miles de soldados italianos son enviados a centros de detención. En Cefalonia, Grecia, 10.000 soldados italianos mueren enfrentando a los nazis. El 23 de septiembre, Mussolini funda el primer gobierno de la República Socialista Italiana. Es una situación difícil, porque muy pocas personas quieren involucrarse con este nuevo gobierno. Pero están las clásicas fotos de burócratas pasando papeles alrededor de la mesa. La única persona que se sabe que se unió a Mussolini fue el mariscal Graziani, nombrado ministro de Defensa. Las acciones de Mussolini son severamente limitadas. Los verdaderos amos de Italia son el embajador de Alemania, Rahn, el jefe de la SS en Italia, Wolf, y el comandante en jefe del ejército, Kesselring. Los nazis explotaron la nación ocupada, usando a la población italiana como obreros en las fábricas bélicas del norte de Italia. Todos los gastos de la ocupación alemana en Italia son pagados por la nueva República Socialista, llamada República de Saló. La nueva República Socialista fue bautizada por el nombre del pueblo donde estaban acuartelados en el lago Garda. Al tener escasas oficinas, Mussolini vive en Gargano, muy cerca, pero está insatisfecho con las instalaciones, ya que le desagrada vivir cerca del agua. Se hace un gran esfuerzo para montar un espectáculo creíble con el nuevo ejército italiano. Recién equipado y pulido para lucir mejor, se usará como fachada en todas las operaciones con el ejército alemán. Fue más que una humillación. Fue una sentencia de muerte para la fuerza italiana. Graziani quería un ejército no político, y Mussolini concordaba, pero los alemanes querían un ejército leal a ellos. En el mejor caso, era una situación insalvable. Este ejército no marchaba a la guerra, iban a ser escudos para las fuerzas alemanas frente a los aliados. Il Duce aprobó la formación de una nueva unidad llamada la Guardia Republicana Nacional. Esta sería la estrella brillante del nuevo ejército italiano, y comenzó con muchas fanfarrias, con la presencia de dignatarios y militares alemanes. Ante las autoridades italianas y alemanas reunidas, el comandante en jefe de la Guardia entregó la insignia oficial de la Guardia Republicana Nacional. En la vieja tradición romana, la bandera es retirada de los comandantes de las nuevas unidades y luego es aceptada por ellos. Para muchos italianos, esto fue el episodio más vergonzoso. Como puede verse, los comandantes de estas unidades eran niños, muchos con menos de 20 años de edad. Pero no son solo niños, son hombres jóvenes condicionados a creer que una muerte hermosa y heroica es algo afín a un alto honor. Aquí estaba el futuro de Italia. Sus jóvenes listos para morir en una guerra que les dijeron que ganarían y que la muerte era el honor más grande. En el desfile que los mandó a luchar, no se escatimaron gastos. Fueron aislados y sujetos a frecuentes adoctrinamientos. Fueron los medios más efectivos para crear un grupo de soldados dispuestos a morir. En octubre, el nuevo Partido Fascista del Norte ganó 250.000 miembros. Pero hay una peculiar división en cómo debe proceder el partido. Algunos miembros creían que el voto del Gran Consejo Fascista, expulsando a Mussolini, fue erróneo. Otros sienten que es momento de reunificar a toda Italia bajo la idea de hacer lo que es mejor para el país. Mussolini medió entre los dos bandos y aceptó a miembros de ambos grupos en el nuevo gobierno. 14 a 16 de noviembre, Verona. La primera Asamblea General del nuevo Partido Fascista Republicano se realiza. Mussolini no asistió. El número de ideas de cómo dirigir el nuevo gobierno y la desunión entre ellas es abrumador. Los delegados tratan de resolver las dificultades. ¿Debe Mussolini tomar las decisiones? ¿Deben los representantes del gobierno votar en asuntos importantes? ¿Debe dejar el nuevo gobierno que participe en otros partidos? La confusión era lo que dominaba. Y estaban aquellos que querían ajustar viejas cuentas. Además de abandonar la monarquía, debían resolverse los problemas de procesos internos.
Y muchos creían que los traidores que votaron por expulsar a Mussolini debían ser castigados. 5 fueron capturados. En Verona, en enero de 1944, el juicio político de los 5 oficiales que traicionaron a Mussolini procedió sin una prueba de la presunta traición. En realidad, no fue un juicio. Los 5 fueron muertos 2 días después. Fue un rito de purificación para el nuevo Estado. Mostraba intransigencia y venía de arriba hacia abajo. Mussolini no hizo nada para salvar a su yerno Ciano. Fue un momento triste para la historia de Italia y aún habría más. Los alemanes querían todavía otro ejército de reclutas frescos. La nueva república solicitó a todos los hombres de 18 y 19 años. Muchos no respondieron al llamado. En su lugar, se escondieron o se unieron a partidos y fuerzas. Los que sí se unieron fueron enviados a entrenar a Alemania. Abordaron los trenes para ir al estado nazi. Al llegar, fueron a trabajar. Aunque supuestamente eran invitados del Reich, tuvieron que llevar muchos suministros propios. Para los jóvenes parecía un viaje placentero, rodeado de toda clase de propaganda. Deseando impresionar a los reclutas con el eficiente poder militar de la nación alemana, se mostró una película sobre los preparativos para la defensa de Francia contra una invasión aliada. Es un testimonial de tecnología de defensa militar, llamado la Muralla Atlántica. Era un complejo de fortificaciones construidas por los alemanes y diseñadas para detener los aterrizajes de los aliados, creando líneas de fuego con cañones grandes con un rango que se internaba en el mar. Las estructuras de concreto enormes, gruesas y reforzadas, y la línea con un poderoso fuego defensivo, formaron uno de los mayores grupos de fortificaciones jamás construido. La construcción se realizaba día y noche. Enormes cañones, con rangos que igualaban la capacidad de los mejores cañones navales de la época, se fabricaban en Alemania y se transportaban en trenes especiales o en caminos hechos por vehículos especiales para ir al sitio de construcción. Primero, se construía la parte baja de las fortificaciones de concreto. Luego se montaban y colocaban los cañones. Luego se terminaba la porción superior de la estructura. Cuando el concreto se secaba, se removían los moldes para dar forma a los búnkers. Se construyeron rompeolas y se crearon redes de comunicaciones en las instalaciones que podían advertir rápido al comando si aparecía una amenaza. En un momento, los grandes cañones podían ser tripulados, levantados y quedar listos para la acción. En casa, la 22ª celebración de la marcha sobre Roma se llevó a cabo. Il Duce, con miembros del nuevo gobierno, pasó el día yendo de evento en evento, y a veces eran detenidos por entusiasmados seguidores. Inspeccionaba unidades. Daba discursos. Aquí, el Duce daba un discurso a unidades reunidas de la Guardia Nacional.